Vuélvete a Dios. Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada a nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Este mensaje es el número 1753. Hoy es día 6 de julio del año 2022. Y voy a hablar, porque así me lo ha puesto el Señor, sobre razón y resultado del milenio. Y muchos se preguntan, ¿qué es milenio? ¿Por qué el milenio? ¿Qué significa el milenio? ¿Qué pasará en el milenio? ¿Cuándo será el milenio? Bueno, una definición rápida: milenio es 1000 años. Entonces vamos a hablar de un reino que durará 1000 años. Y un reino es un estado donde el que gobierna es un rey. Es un estado político y militar encabezado por un rey. Entonces, de reino pasamos a recordar aquellos tiempos de la historia de la humanidad donde el mundo estaba dividido en imperios. El imperio es regido por un emperador. Recordamos a Alejandro Magno, a Carlos Magno, a Napoleón Bonaparte, a Felipe de Macedonia y a los Césares de Roma, a los faraones de Egipto. Todos esos eran emperadores que ejercían su poder y se llamaban emperadores e imperio porque tenían vasallos, tenían a otros reinos más pequeños o más débiles bajo la cobertura de ellos, dominados por ellos, subyugados por ellos. Entre esos grandes imperios históricos están el primero que se tiene noticia, el imperio acadio sumerio, 1000 y tantos años antes de Cristo. Pero desde ahí el hombre se ha organizado para gobernarse, para establecer leyes, límites, controles y manipulaciones de los más débiles. Grandes imperios en diferentes regiones, en diferentes épocas, porque los imperios lo que hacen es repartirse el mundo. Los países pequeños no se gobiernan, lo gobiernan los imperios. De esos imperios, de los más famosos y de los que en su ocasión fueron más extensos, que cubrían más regiones del mundo, el más grande de todos fue el Imperio Británico. Después tuvo el Imperio Francés, el Imperio Español, el Imperio Otomano. Estos imperios duraron menos de 500 años. El tema que nosotros tenemos es razón y resultado del milenio, porque vamos a hablar de un imperio o de un reino que va a durar 1000 años. Los únicos imperios de la historia que llegaron o sobrepasaron la cantidad de 1000 años fue el Imperio Bizantino,
y el imperio Kush, que casi no se menciona porque estuvo por las regiones de Sudán, África y para todos esos lugares lejanos. Entonces, mire, 1000 años son 1000 años. Usted sabe que de cuando Colón vino aquí, lo que van son 500. 1000 años son 1000 años. ¿Cuánta gente nace y cuánta gente se muere? ¿Cuántas cosas cambian? ¿Cuántas fronteras desaparecen y aparecen? En 1000 años hay muchas transformaciones. Entonces, la mayoría de estos imperios no llegó a los 1000 años. Por ejemplo, el imperio romano, que es uno de los imperios que más ha influenciado en la humanidad, llegó a 717 años. Los dos imperios que más han influido y que todavía están vigentes en la cultura, en las leyes, en la literatura, en la política, en la arquitectura, son los imperios romano y griego. Pero estos imperios estuvieron vigentes, pero ya pasaron a la historia y su cultura, sus obras, su influencia en este siglo de las luces todavía están vigentes. Se oye hablar del derecho romano, del derecho francés, y en las universidades se estudia con mucha frecuencia estas leyes. El común denominador de los imperios ha sido someter a los pueblos, a los demás pueblos pequeños, y llevar la paz al estilo de Octavio Augusto en Roma al final de la guerra civil, 28 años antes de Cristo. Él llevó la paz a Roma con el garrote. La paz romana a golpe. O sea, los dictadores, los déspotas, los gobiernos de fuerza en los países establecen la paz. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, en los 30 años aquellos, había paz. Había tranquilidad, no había quien se moviera. Todo era encaminado por la misma línea y el que sacaba la cabeza se la volaban. Entonces usted, para que no le cortaran la cabeza, usted estaba tranquilo. Entonces así hacían los imperios. La paz a base de golpe, de fuerza, de maldad. Todo a sangre y fuego. Pero ninguno de esos imperios resolvió los problemas básicos de la humanidad. En todos esos imperios había injusticia por un tubo y 7 llaves. Había hambre, había abusos, había mucha maldad en todos esos imperios. Ninguno resolvió los problemas. Todos dejaron los problemas tal como lo encontraron. Entonces, esto nos dice a nosotros que el mundo no cambia por los gobiernos. El mundo ha ido de mal en peor e irá de mal en peor cada día. Así hemos sobrevivido. Aún en la actualidad o en esta actual modernidad, a pesar de tantos estudios, de tantas medidas, de tantos congresos, de tantos que la gente estudia y analiza la conducta, y de tantos profesionales de la conducta, en esta modernidad suben los niveles de violencia, de injusticia, de inequidad, de abusos, de engaño, de mentira, a tal nivel que le han matado la fe a mucha gente. Mucha gente ya ha perdido la esperanza de que algún día las cosas se van a arreglar. La ciencia crece y la tecnología, y asimismo aumenta el hambre, la pobreza y la enfermedad. O sea, cuando usted mira la historia de la humanidad, a usted le da terror. Tú dices, pero es que nadie va a arreglar esto. Es que aquí no hay esperanza. Entonces, Dios tiene, porque cuando nosotros leemos la Biblia, somos las personas más agraciadas para vivir en este planeta. Porque todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar, nosotros tenemos una idea
No de lo que está pasando, sino de la solución de lo que está pasando. Los hombres y mujeres que dedican tiempo a escudriñar la Biblia viven tranquilos. No solo viven tranquilos porque tienen a Cristo en su corazón. Viven tranquilos porque están conscientes del desenvolvimiento del mundo ayer, ahora y mañana. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ante la inestabilidad humana, ante la realidad de que toda la vida ha habido guerras, toda la vida se ha derramado sangre, toda la vida el mayor, el más poderoso, invade al más pequeño, le quita lo suyo, lo que se ganó legítimamente, y si se opone lo mata. Eso ha sido desde los sumerios para acá. Usted cuenta 4, 5, 6 mil años atrás y usted va a encontrar la misma historia que se va repitiendo. Lo que cambia son los nombres. Los nombres de los reyes, los nombres de los emperadores, los nombres de los lugares, de los países, pero es la misma cosa. También cambia la capacidad de destrucción. Porque si antes era con una espada, con una flecha, ahora es con un misil. Y le mandan un misil y destruye 10, 15, 20 mil, 200 mil personas de un fuetazo. Así es ahora. Porque vamos creciendo, pero en maldad. La ciencia se va aumentando, como dice Daniel, se aumentará la ciencia, se va aumentando, pero para nuestro mal. Porque la tecnología que debería ser para nuestra mejor estatus de vida, lo que está haciendo es, aunque hace muchas cosas agradables, está haciendo muchos daños desagradables. Pero Dios tiene una promesa. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en la Biblia. Cuando usted ve la situación que se sale de control, que no hay a la vista una solución, usted dice, o usted piensa, ¿y qué dice Dios? ¿Será que Dios creó el mundo? Creó a los humanos, le dio la inteligencia y ahora no los puede controlar. ¿Será que Dios soltó en banda al mundo? ¿Qué será lo que está pasando? Que la gente está tan mala y los hombres se están matando unos a otros. ¿Será siempre así? Bueno, la Biblia tiene promesas. El Creador hace promesas que enfrentan al fracaso humano. Porque todos esos cienciólogos que están descubriendo el hilo en bollito no han podido resolver el hambre de la humanidad, no han podido resolver las enfermedades, no han podido resolver las injusticias, no han podido resolver nada. Mejor complicarlo. Porque a veces cuando aparece un sabio, la sabiduría la aplica para quedarse él con todo. Para quitarle a lo que le queda un poquito. Usted sabe que hay 10 personas que son los dueños del mundo. Y cuando ellos dicen voy a subir la gasolina, es para arriba que va. Cuando ellos dicen no hay alimento, no hay alimento. Y cuando ellos trancan lo que le dé la gana, lo trancan. Cerraron el mundo casi por un año. Y el mundo cerrado. E hicieron lo que les dio la gana con el mundo y ahora tienen un programa para hacer lo que a ellos les da la gana. Pero sabe una cosa, que Dios también tiene su programa. Dios también tiene su programa. Y Dios conoce el programa de los hombres, pero los hombres no conocen el programa de Dios. Por eso yo vivo tranquilo. Por eso a mí no me asustan los amagos del maligno. Porque yo sé en quién he creído y conozco algo de los planes de Dios. Dios tiene promesas. Alrededor de 700 años antes de Cristo, Dios cuestiona sobre la espiritualidad hipócrita del pueblo con alcance a los gentiles, del pueblo de Israel
con alcance a los gentiles. Usted se busca, vayan teniendo su Biblia a mano porque vamos a trabajar con la Biblia. Usted se busca en Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 13. Dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. Aquí está diciendo el Señor que está harto de su culto hipócrita y mentiroso. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios se está quejando, tomando como muestra a Israel y diciéndole tan impío como Sodoma y Gomorra, que está cansado de su culto idolátrico. Porque Dios siempre ha tenido un pueblo con quien mantiene relación, con quien mantiene contacto, a quien les revela. Pero ese pueblo tiene que servirle. Entonces Dios está hablando con Israel y le señala con nostalgia su pecado. Dice el versículo 21 al 24 del mismo capítulo 1 de Isaías: como te has convertido en ramera, ciudad fiel, está hablando con Jerusalén, llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice Jehová, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Dios está dando unos anuncios, unos pequeños avisos de que está inconforme con el comportamiento de la humanidad y principalmente de su pueblo que está descuidado espiritualmente. Siempre Dios tiene un grupo, una persona, una nación para tener contacto. Ahora está la iglesia, el que nosotros llamamos el Israel espiritual. Dice la Biblia en otra parte en Amós que Dios no hará nada sin que consulte o que sin avise a sus profetas. Sus profetas son sus voceros. Sus voceros son los que están al día con la enseñanza bíblica y la pregonan. En este sentido, sus profetas son la iglesia de Cristo. Cada vez que usted oye a una persona hablando en público, predicando por radio, por televisión, en iglesia, en el parque, en la calle, esos son los profetas. Están diciendo Cristo viene. Están diciendo esto va para abajo. Están diciendo esto se acaba. Pero la gente no le hace caso. Incluyendo muchos religiosos no le hacen caso. Entonces el Señor le habla con nostalgia, pero también con esperanza. Cuando dice el versículo 25, y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tu escoria y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como era antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. O sea, Dios tiene la esperanza, está trabajando para rescatar a su pueblo. Entonces, todas las maldiciones le pueden caer a uno cuando uno desobedece la palabra de Dios y se rebela. Porque el desobediente generalmente es rebelde. Porque el desobediente desafía.
sabiendo lo bueno, no lo hace. Sabiendo la voluntad de Dios, hace lo que a él le da la gana, que muchas veces es contrario a lo que Dios quiere. Entonces nosotros, querramos o no, tenemos un control. Hay alguien que nos vigila. Hay alguien a quien nosotros vamos a tener que darle cuenta, tarde o temprano. Pero la mayoría del mundo vive descuidado. Como que no, como que nada va a pasar. Todo lo que está ocurriendo está perfectamente programado. Entonces, estas ciudades que el Señor menciona aquí han sido tomadas como muestra de la humanidad, de la actitud de la humanidad. Porque ese es el reflejo de la humanidad. Rebelión, idolatría, hechicería, maldad, mentira, engaño. Ahí se desenvuelve la humanidad pensando solamente aquí. No pensando que de aquí tendremos que salir. No pensando que adentro este cuerpo pertenece a la tierra. Pero lo que vive dentro de este cuerpo no pertenece a la tierra. Entonces, el alma irá a otro lugar. Pero solo hay dos lugares. A uno o a otro. El cuerpo con tierra tiene. Los gusanos se lo comen y se acabó. Pero el alma sale y se va al lugar predeterminado de acuerdo a como hayamos vivido aquí en la tierra. Pero aquí abajo, el Señor le avisa que habrá un reino de paz. Humanamente siempre ha sido imposible gobernar en paz. Nunca ha habido equidad ni justicia. Y esto se aplica a todo lo que es humano. Mire, hasta en el hogar. ¿Cuántos hogares donde no hay paz? ¿Cuántos problemas hay entre las parejas? Y a veces entre los padres y los hijos, porque no se entienden. Hay problemas en donde quiera que hay una comunidad. Todo esto se aplica, esta falta de paz, a todas las reuniones humanas. Qué difícil se hace vivir en paz. Porque la gente, hasta los mellizos chocan. Hasta los gemelos chocan. Porque tienen diferentes ideas. Entonces la gente quiere a veces forzar al otro a que crea, piense y actúe como yo. Pero no es posible. Entonces por eso vienen los problemas. Pero la Biblia anuncia una demostración que se puede, Dios va a hacer una demostración de que se puede gobernar y vivir en paz aquí en la tierra con humanos. Veamos lo que dijo. Hay dos visiones que queremos tocar. De dos profetas. La visión de Miqueas y la visión de Isaías. Fueron casi contemporáneos, con diferencia de 20 o 30 años. Alrededor de los años 700 antes de Cristo, 2700, 2800 antes que nosotros. Entonces, estos profetas, Miqueas 4:2, por ejemplo, en Miqueas 4:2, usted encuentra un profeta campesino, pobre, de los campos del sur de Judá. Dios lo inspira y dice Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y habla de un momento de paz en el versículo 3, cuando dice, martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. En ese tiempo los instrumentos de guerra eran las espadas y las lanzas. Entonces él dice que convertirán los instrumentos de guerra en instrumentos de agricultura. Entonces
Si nosotros traspolamos eso a nuestro tiempo, podemos decir que convertirán los aviones de guerra en aviones de pasajeros. Y que las bombas las desbarataremos y las utilizaremos para hacer producir la tierra. ¿Por qué? Porque dice el versículo, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Está hablando de un futuro. Ellos no han vivido eso, pero está hablando por inspiración del Espíritu Santo de un tiempo futuro, de milenios adelante, de un tiempo de paz que Dios avisa que vendrá a la tierra cuando no habrá más guerra. Eso dice Miqueas, que es un campesino. Pero ahora vemos lo que dice Isaías, que no está en el campo, está en la capital, es de la clase alta, un hombre de buena educación, adinerado y de la familia real, pero también profeta. Entonces el profeta Isaías también tiene su versión, porque lo grande de la Biblia es que no choca. Miqueas, Isaías son dos individuos totalmente distintos, pero la visión que tienen es la misma, porque se la da el mismo Dios. Y está hablando de un tiempo que nosotros todavía, a 2700 y tantos años, todavía no lo hemos visto. Pero que de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que yo estoy mirando y lo que usted está mirando, y los pasos que están dando los países y la ciencia y los hombres, todo se encamina al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 2, versículos 2 al 4. Fíjese. Acontecerá en los postreros de los tiempos. Postrero es último. Él está hablando hace 2700 y pico de años. Él está hablando de los tiempos últimos. Para mí, los tiempos postreros últimos son estos, lo que estamos viviendo nosotros hoy. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte o el reino de la casa de Jehová como cabeza de los montes o de los reinos, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Dios establecerá un reino modelo, y a ese reino acudirán las naciones a buscar asesoría, a copiar, a aprender o a abastecerse. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte o al reino de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Caminaremos por su camino, o sea, y por su senda, o sea, es buscando educación, lecciones de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de paz, de gobernanza. Están buscando copiar de ese reino que en los postreros tiempos Dios ha de levantar. ¿Y cuál es ese reino que Dios ha de levantar en los postreros tiempos? Está hablando cuando la gente ni sueña con eso. Está hablando cuando la gente no ha visto ni la luz eléctrica. Está hablando cuando la gente no conocía la pólvora. Y está hablando de un último tiempo que coincide con otras escrituras. Por ejemplo, el Señor promete un tiempo de paz aquí, porque los hombres han demostrado que no pueden gobernar en paz. Mire, lo más difícil del mundo es ser presidente, gobernar un país. Usted ve que los presidentes suben con mucho aplauso y bajan con la cabeza y terminan con la cabeza para abajo. Todo lo que prometen se queda en el librito, se queda en la gatera, porque cuando llegan ahí
los primeros que le impiden cumplir lo que ellos quieren hacer son los que están con ellos. Porque cada quien quiere lo mío. Cada quien quiere utilizar el poder para abusar del más pequeño. Y si el otro no se lo permite, entonces hay un problema mayor. Entonces no se puede gobernar en paz aquí en la tierra. Ahora, Dios promete un reino de paz. Dios promete un gobierno de paz que va a durar 1000 años. Hermanos, los imperios que tenemos ahora, el estilo de imperio moderno, que pudiéramos mencionar 2 o 3, Estados Unidos, Rusia, China, son imperios a la usanza moderna, porque no son imperios que ejercen brutalmente la fuerza sobre los demás, sino de manera soterrada. Pero esos imperios, ninguno tiene 250 años. Y estamos hablando de un imperio, de un gobierno de paz durante 1000 años. Oiga, ¿cuántas cosas pasan en 1000 años? A la gente se le va a olvidar el hambre, se le va a olvidar la guerra, se le va a olvidar todo lo malo. Porque en 1000 años pasan muchas cosas, pasan muchas generaciones. Entonces, la Biblia habla de un reino de paz. Y la Biblia también dice cuándo será cumplido ese reino de paz. Entonces nos vamos al Apocalipsis, que es el libro de las finales. Usted busca en Apocalipsis capítulo 20 y usted encuentra la logística, la forma, los detalles de cómo Cristo va a establecer ese reino, con quién va a gobernar, porque eso es un tema muy importante. Yo siempre he dicho que si alguien llega presidente de un país, un pastor, un evangelista, un cristiano, la pregunta mía será, ¿con quién gobierna? Porque si gobierna con lo mismo de siempre, va a pasar lo mismo de siempre. Entonces, ¿con quién va a gobernar Jesús? ¿Con los mismos de siempre? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en 21 al 3. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Dice, vi a un ángel, dice Juan, que es el que tiene la visión de Apocalipsis, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién es el culpable de todos los problemas? ¿Quién es el que inspira a los ladrones, a los déspotas, a los gobiernos, a los presidentes, a los reyes, a los emperadores, a los primeros ministros, a los cancilleres? ¿Quién lo inspira para que formen la guerra? ¿Quién es que guía a los hombres a matar hombres? El diablo. El diablo los pone a pelear. El diablo enciende el fuego para que las naciones se quemen. La envidia, el egoísmo, el abuso, la prepotencia. El diablo se encarga de encender todos esos fogones. Entonces, ¿habrá paz en la tierra mientras el diablo esté suelto? ¿Quién se mete en el hogar para poner a pelear a los esposos? ¿Quién le dice a la mujer la mentira de que vio al esposo en malos pasos para que lo espere con las uñas afiladas? El diablo, hermano. El diablo, por eso que siempre decimos a la gente que no sea chismoso. Porque el primer chismoso es el diablo. El primero que vive metiéndole cuento al uno del otro es el diablo. Entonces, para que haya paz en la tierra, no puede estar el diablo. ¿Usted sabe quién gobierna aquí abajo? La Biblia dice que el Dios de este siglo es Satanás. Y lo demostró en el capítulo 4 de Mateo cuando tentó a Jesús.
Él dijo, tú te has metido en mi espacio. Por lo tanto, yo tengo derecho sobre ti. E intentó forzar a Jesús. Esas son las famosas tentaciones. Y Cristo no lo contradijo, simplemente lo resistió. Entonces, ¿por qué? Porque Él gobierna aquí abajo. ¿Por qué hay tanta gente mala? ¿Por qué hay tanta mentira? Si dice Juan 8:44 que el diablo es el padre de mentira. Entonces todos los mentirosos son hijos de él. Entonces el engaño, todo eso son fabricación diabólica. Mientras ese fogón esté ardiendo, mientras ese diablo esté suelto, no habrá paz, no habrá tranquilidad, no habrá gente buena, siempre habrá gente mala, porque son inspiraciones diabólicas. Entonces, y la demostración está aquí. Dios va a instalar un reino de paz, un gobierno de paz. Lo primero que tiene que hacer es amarrar al diablo. Aleluya. Ahí lo dice. Bajó un ángel del cielo. ¿Qué ángel es? Para mí era Miguel o Gabriel. Creo que era Miguel, el arcángel. Con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Eso es una forma de comunicación. Cuando dice con las llaves del abismo y una gran cadena, para que nosotros podamos entender la idea de a qué viene. Porque no es verdad que es una cadena material o literal. No es verdad que es una llave literal, pero sí una llave. Entonces viene a abrir el abismo, agarrar a Satanás, amarrarlo. Usted ha oído decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Cuando el Señor encadene y amarre a Satanás, aunque deje los demonios sueltos, no pueden hacer nada, porque el jefe está cogido. Entonces lo llama por su nombre. Por si alguno no sabía cuál es el nombre del dragón, dice el diablo y Satanás. Esos son los dos nombres más conocidos, el diablo y Satanás. Alguna gente le llaman de que pezuña. Y lo arrojó al abismo por 1000 años. El reino de paz que Dios va a fundar en esta tierra, lo va a hacer por 1000 años. Pues esos 1000 años estará el dragón, Satanás, el diablo, amarrado y trancado en los abismos. Es la manera del Señor controlar la situación. Ahora, ya el diablo está amarrado. No tiene posibilidad de salirse por 1000 años. Cristo baja a gobernar. Eso es después de haber levantado la iglesia y todo eso, haber pasado la gran tribulación. Cristo baja con su iglesia. ¿Y con quién va a gobernar Jesús? Con ángeles. Dice el versículo 4. Versículo 4 de Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vinieron a reinar con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los que vienen a gobernar? ¿Quiénes son los que se sentarán en esos tronos de gobierno? Los fieles de Jesús. Aquellos que muchos de ellos dieron su vida por causa de Cristo. Muchos de ellos fueron decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Jesús. Todos los que no habían adorado a la bestia. O sea, todo el que se mantuvo firme y fiel en toda esta temporada, en todas estas tribulaciones y angustias,
van a recibir la facultad de gobernar con Jesús. O sea, no es con ángeles, es con seres humanos, dentro de los cuales estaremos muchos de nosotros. Así es, dentro de los cuales estaremos muchísimos de nosotros. ¿Y quién los va a capacitar? El mismo que lo va a poner. Y entonces Dios hará un gobierno de paz. Usted sabe que muchos años antes, ese gobierno justo de paz que ejercerá el Mesías fue profetizado por Isaías 700 años antes de Cristo, que fue que ministró Isaías. En el capítulo 11, versículos 2 y 4 dice: y reposará sobre él, sobre Jesús, sobre el Rey de Reyes, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia al pobre. No sé si usted entendió bien qué está diciendo el Señor, que es una de nuestras debilidades. Nosotros nos llevamos de la vista, nosotros nos llevamos de lo que nos cuentan. Cuando a un presidente van y le calientan los oídos, él hace lo que esa gente está diciendo porque él cree en esos aguizones que son sus consejeros. Cuando a él lo engañan y le dicen una cosa al rey, el rey es tanto lo que se le han dicho que él la está viendo. Entonces dice aquí que el rey de ese gobierno milenial, el presidente o el rey de ese gobierno del milenio, no se llevará de la vista, no se llevará de apariencia, no se dejará guiar por lo que la gente cree, ni por los chismes que le vengan a traer. Dice, juzgará con justicia a los pobres. O sea, porque aquí en esta tierra, los que tienen influencia siempre tienen la de ganar. Tú no tienes una cuña, por ahí una palanca, alguien que tú conozcas, que esté pegado. Mira, dale una llamadita para que me ayude. Ahí no funcionará eso. En el gobierno del milenio, eso no va a funcionar. Primero, ¿por qué el milenio? La razón número uno, porque hasta hoy el hombre ha gobernado con injusticia. Y Cristo gobernará con justicia. Y los resultados de ese gobierno milenial serán cuantiosos. Habrá paz, y cuando hay paz, cuando hay inteligencia, cuando hay trabajo y hay paz, hay tranquilidad, hay desarrollo, hay progreso, crece la economía, la salud se mantiene y todo es perfecto. Entonces dice que dentro de los resultados de ese estilo de gobierno que el Señor tendrá, dice Isaías 11:6, poniéndolo como una forma gráfica para que nosotros entendamos la paz, la tranquilidad y que la agresividad y el pleito no existirá, porque eso está encadenado en el abismo. Porque quien pone a la gente a pelear, esa gente es reperperoso, esa gente que pelean por cualquier cosa, esa gente que explotan, lo hacen porque el diablo los inspira. Mire lo que dice en Isaías 11:6. En el milenio morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león andarán juntos. Y un niño los pastoreará. ¿Qué ejemplo más bonito? ¿Qué come el lobo? Cordero. Y dice que va a morar junto con el cordero y no va a pasar nada.
¿Qué le puede pasar a cualquier chivito que lo encuentre un león o un leopardo? ¿Se lo come el leopardo? Pero aquí dice que el cabrito y el leopardo se acostarán juntos y no pasará nada. ¿Qué le pasa al becerro si alcanza a ver un león? Sale corriendo. Porque si lo alcanza se lo come al instante. Pues aquí dice que andarán juntos. Y el pastor de esos animales feroces será un niño. Aleluya. Los niños, dice, tendrán 100 años. Los niños. O sea, son cosas que no nos caben en la cabeza. Porque tenemos una cabeza condicionada a lo que conocemos. Estamos hablando del reino milenial, del reino de verdad, resultado y razón del milenio. El Señor le va a enseñar al mundo que se puede gobernar en paz. Entonces, dice la Biblia, que ya leímos en Miqueas, que de los diferentes lugares del mundo, las naciones vendrán a Jerusalén, porque ahí es donde estará la sede del gobierno del milenio. Vendrán a Jerusalén a consultar. Ustedes leen la historia de Salomón y encontrarán que de diferentes países venían a contemplar la sabiduría de Salomón, a oír instrucciones del rey que más sabía, a deleitarse en sus progresos. Y muchos reyes y reinas venían de todas partes del mundo a donde Salomón, porque la fama corría. Cuando Cristo encadene a Satanás, esto parece una fábula, esto parece un cuento de hadas, esto parece un cuento de niños, pero es un cuento bíblico, es una enseñanza bíblica. Y es una enseñanza que me está dando a mí demostraciones de que es verdad. El mundo está llegando a un nivel de explosión inaguantable. A cada instante un tiroteo, a cada instante un terrorista en un sitio, muchísima guerra simultáneamente. Bombas y misiles y morteros y aviones de guerra y submarinos de guerra y plantas nucleares y de todo para matar. Todo eso y satélites que hay en el aire, en el espacio, para matar. Entonces llegará un momento cuando no se podrá vivir. Porque si la inversión más grande de todos los países desarrollados es en armamentos militares, la inversión en los gastos más importantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Rusia, son en armas para defenderse uno de otro. Cualquiera de ellos tiene la capacidad de borrar el planeta. Entonces nosotros tenemos que entender que el Dios que hizo esto no es loco, no es un muchacho, hay un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene una agenda. Esa agenda se va cumpliendo paso a paso. Y los únicos que están enterados de que esa agenda se está cumpliendo son los que leen la Biblia. Nadie ha predicho lo que está pasando como lo predijo la Biblia. Y no lo dijo ahora. No. Cuando Cristo habló de eso hace 2000 años. Lo que estamos viendo ahora, Él lo habló ya. Entonces cuando usted lee la Biblia, usted dice, oye, pero si no es verdad, entonces ¿qué cosa es la verdad? Hermanos y amigos, estamos tocando fondo. Cristo viene. Estamos tocando fondo. Esto se está acabando. Si no lo mata una cosa, si no lo matan los gases venenosos que tiran, las pandemias que fabrican, lo mata la espada, lo mata la bomba, o lo mata el hambre, lo mata el miedo, porque hay mucha gente que murió de miedo también. El pánico por todas partes regado, y la gente muriendo de los nervios, del corazón, porque no tienen la esperanza que tenemos nosotros.
yo les recomiendo que se agarre de aquí, que se cuelgue de este lazo, porque yo no tengo alternativa fuera de la Biblia. Yo no he visto quien me dé un hálito de esperanza fuera de la Biblia. Porque los que gobiernan este mundo es en quienes menos creo. Porque son los que están abusando de toda la humanidad, explotándola con el hambre y con las plagas y con todos los instrumentos que tiene. Entonces la Biblia nos abre una puerta de esperanza. Amigos y hermanos, aquí no habrá paz, no habrá justicia mientras gobiernen los hombres. Las cosas no van a mejorar. Lo que cambian es la chaqueta. Un día hay un partido y otro día hay otro. Un día está Trump y otro día está Biden. Un día está Nikita Khrushchev y otro día está Putin. O está el muchacho este de Corea del Norte. Pero cualquiera que sea, es la misma cosa. No habrá paz mientras gobiernen los hombres. Las cosas no van a mejorar, pero los que confían en el Señor, no solamente seremos victoriosos, vivimos como victoriosos. Oiga, vivimos como victoriosos. El que conoce la Biblia y la cree, vive sin miedo. Y usted se preguntará, ¿y será posible eso? Bueno, se puede vivir sin miedo si usted confía en el Señor. La Biblia anuncia que pronto aparecerá alguien, eso está en la Biblia también, no ha pasado, pronto aparecerá alguien excepcional que ofrecerá al mundo todo lo que el mundo quiere, el fin de la guerra. Y dirá que habrá paz y habrá progreso y habrá economía y habrá tranquilidad. Aparecerá un superhombre y los gobiernos, los 8 o 10 gobiernos más importantes del mundo se pondrán de acuerdo y lo elegirán. Yo no sé si será la ONU o será la OTAN o será cuál, pero lo van a elegir y lo van a coronar como gobierno mundial. Y eso se está practicando y ensayando. Y él va a prometer paz. Y va a enseñar una fórmula y la gente que no conoce la Biblia se lo va a creer. Porque el que no conoce la Biblia cree cualquier caballada que le diga el diablo. Nosotros seremos echados a un lado porque no vamos a creer eso. Esa paz que intentan adelantarse a la que Cristo traerá. ¿Sabe qué tiempo durará esa paz? 3 años y medio. Y a los 3 años y medio el mundo despertará, comenzando con Israel. Y entonces entrará el caballo rojo bermejo, guerra, sangre. El reino de paz de Cristo no durará 3 años y medio, durará 1000 años. Y después de eso, la vida eterna. Un aplauso al Señor. Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios, te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos. Dios te bendiga.